Que Dios les bendiga. Sabe que muchas veces nosotros los cristianos nos preparamos para muchas cosas y estamos preparados para muchas cosas de verdad. El Señor nos instruye, nos capacita, nos enseña, nos hace saber los misterios y nos hace conocer los secretos muy guardados y comenzamos a tener el conocimiento y la sabiduría, la inteligencia. Pero a veces no estamos preparados para tratar con lo más fundamental que es el pecado. No estamos formados, no tenemos la capacidad para evaluar. Hay momentos en los cuales surgen cosas y cada uno, al no estar preparado para tratar con las situaciones que surgen en la iglesia, en la obra de Dios, es posible que la misma obra de Dios, si no estás preparado para tratar de la manera que Jesús trató con esos aspectos, es posible que por el legalismo, por el pensamiento o el preconcepto, el legalismo es un preconcepto, un concepto que se pone a altura de una doctrina y es posible que ese concepto erróneo, equivocado, pero sinceramente equivocado, porque tal vez no sabes que estás confundido en ese tema y ese legalismo te saca, no te deja participar ni involucrarte en las cosas que el Señor quiere que estés. Por ejemplo, cuando Jesús encontró la escena de gente que quería apedrear a una mujer, ellos amaban a Dios, amaban la ley de Dios, pero la ley de Dios y Dios no habían tenido ellos más que el conocimiento de su palabra y de la tradición, pero la experiencia de ellos con el Señor no había sido real. Por lo tanto, ellos estaban rodeando a esa mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio y estaban con una piedra en la mano porque decía la ley que la que sea fornicaria debía ser muerta a pedradas. Todos deberían tirar piedras hasta dejar un cúmulo de piedras sepultada a esa persona para ejemplo de todos, así decía la ley. Pero Jesús estaba allí y les dijo: no, el que no tenga pecado arroje la primera piedra. Hay toda una situación. Ellos conocían a Dios, pero eran legalistas. Querían por la ley sin el sentido común, sin el amor. Una ley fría. Pero Dios había escrito esa ley para que conocieran cuál era el carácter de Él, de justicia. No para que ellos la aplicaran así, sin amor. Porque esa ley había sido escrita con amor. Y si ellos, al no tener experiencia con Dios, se olvidaron del amor para juzgar. Además, ellos no eran los jueces. Además, ellos no tenían la justicia en su vida para poderla juzgar. Sin embargo, rápidamente la juzgaron y la condenaron. Estaban próximos a matarla. Claro, cuando Jesús les desafió a que lo hicieran si no tenían pecado, ninguno de ellos pudo arrojar la piedra. Y es más, cada uno de ellos tuvo que soltar la piedra y ver cuál era su pecado. Y Jesús, que estaba allí sin pecado, sin mancha, podía Él arrojar la piedra. Podía Él matarla y dejarla sepultada bajo las piedras.
Y él, pudiendo hacerlo, dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una oportunidad. Y muchas veces, si no estamos nosotros con las experiencias que debamos vivir con el Señor, podemos caer en ese mismo legalismo de los fariseos. No saber tratar con las cosas que se deben tratar. ¿Cómo se deben tratar a partir de conocer a Cristo en nuestra vida, de tener experiencias con Él, de amarlo y saber que Él nos perdonó? ¿Por qué nosotros enseguida queremos tomar la piedra para juzgar y condenar? ¿Por qué? Pasó en todos los tiempos, en toda la historia de la Biblia. Pasó en los días de David, el rey. Pasa en las familias involucradas en el Señor. Hay familias involucradas en el Señor. Entonces usted dice: y bueno, si yo obro como los fariseos, bueno, que Dios me perdone. No, no. No, porque cada uno de nosotros está involucrado en el pueblo y en el cuerpo de Cristo como iglesia. Y no es que yo vengo, escucho y me voy y no me meto. Eso no es salvación. Salvación de la causa y luchar por la causa de Cristo no es vengo, escucho, me beneficio y no me meto. No. Porque un día, por las situaciones que pasa, la familia que está involucrada en el plan de Dios, por ese hecho usted juzga. Entonces su alma y su espíritu quedan expuestos para ver cómo reacciona usted. Y te traje por el camino durante estos 40 años y te afligí y te hice tener hambre y quise probar lo que había en tu corazón, si de había o de guardar o no mi palabra. Y Dios te va a hacer vivir hechos diferentes, en situaciones diferentes y distintas, donde está involucrado el plan de Dios, la familia del plan de Dios. Yo, cuando he empezado a ver la Biblia, me doy cuenta que hay hechos que, si los legalistas hubieran escuchado los hechos, no hubieran permanecido en la obra de Dios. Permanecer en la obra de Dios es de gente valiente, es de gente forzada. Valiente, un término que lo nombra 3 o 4 veces ahora en la lectura que vamos a tener, y que valiente es un hombre forzado, decidido, determinado. Valiente es un hombre vigoroso, un hombre que está determinado, que es todoterreno, como digo, que se adapta, que no va a dejar, que va a estar siempre ocupado. Y hay un término que dice al final de estos significados de valiente: decidido, esforzado, determinado, vigoroso. Cuando dice esa definición, dice que cose sus propias heridas. ¿Y sabe qué quiere decir? Que un hombre que una herida propia no le hace desmayar, sino le hace tener valor, y hay que tomar una decisión ahí, porque si yo no me coso la herida me puedo desangrar y no llegar hasta donde se me dé la oportunidad de vivir. Entonces, ser valiente, eso, dicen, los valientes arrebatan el reino de Dios. No es que acá, ay, me tocó la salvación y yo ahora soy una florcita y una plantita. No, no. Yo debo ser un hombre determinado, decidido, esforzado, vigoroso, valiente. No me debo volver por nada, ni debo juzgar lo que no me toca juzgar, ni debo tener consejo de las cosas que no debo tener consejo. Mucha gente muy rápida para la lengua, para la boca, tardos para hablar, dice, prontos para oír, tardos para hablar. Y debes saber que el reino de Dios no va a explicar mucho de la historia, ni de los pormenores, ni de los detalles, ni de las cosas que no le interesa a Dios. La Biblia va por donde va la vida.
Y sigue por donde están los que han recibido la vida de Dios. Y los que están dispuestos a dar la vida por el reino y la causa de Dios. ¿Me explico? Claro. Yo no estoy en este camino hasta que me guste a mí. Mire, me guste o no me guste. Hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan. Pero yo estoy aquí porque soy un llamado para luchar por la causa de Cristo. Sí, a mí, por el reino de Dios. No hay nada que me va a separar del amor de Cristo. Pasan las mejores y las peores cosas en la iglesia. Yo estoy acostumbrado a ver una iglesia que pasan las peores y las mejores cosas. Las mejores cosas de la vida las he vivido en la iglesia. Y las peores cosas he estado preparado para lucharla con valentía. Si hubiera tenido que ver los pormenores y los detalles de las cosas, me hubiera ido. Pero yo estoy aquí por la causa de Cristo, porque Él me eligió. Él me llamó para salvarme y para involucrarme en su causa. Dice la Biblia, su palabra, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y sabe eso es ser valiente? Es ser valiente, esforzado. Una persona esforzada, determinada. Y el pueblo debe ser esforzado. Cuando tiene líderes valientes debe ser esforzado. Y en la historia de la iglesia vemos a todos los grupos, clanes familiares, esforzados y valientes. Aún Adán y Eva con los hijos. Claro, Caín y Abel, Set y los demás que siguen en las generaciones, hasta Abraham, Isaac, Jacob, Esaú. Claro que son familias. 12 hijos, Jacob. Y vemos los pormenores y los problemas y las situaciones con esos 12 hijos. Familias enteras involucradas en el plan de Dios. Unos que honraban la paternidad, otros que no honraban la paternidad, unos que en una etapa estuvieron disconformes y estuvieron desorientados, y otros que estaban acertados y estaban en el plan de Dios, hasta que luego se reunían para hacer todos el plan de Dios. Pero mientras tanto quedan expuestos unos y otros para decir, para pensar, para aconsejar, para hablar, para... No. ¿Y saben lo que dicen la gente que no va a entrar al reino de los cielos? Porque dice los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y yo me gozo por esa palabra. Me gozo como siervo de Dios, como pastor, como hombre de Dios, como hombre que ha entendido el reino y la causa. ¿Sabe por qué? Porque los que dicen, sí, no me meto, sí, me voy para acá, me voy para allá, le quisiera mostrar al apóstol Buzo, guarda, ¿qué me va a mostrar? Dios ya se mostró, ya me hizo entender. Él me curó, Él me sanó, Él me levantó, Él me hace caer, tropezar y me levanta también. Claro, para que yo no confíe en mi fuerza, para que confíe en Él, para que sea valiente y entienda que en Él tengo que ser valiente. ¿Me escuchó? Dice, entonces Ahitiofel dijo a Absalom, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo. Así le dice Ahitiofel. Así todo el pueblo volverá a ti. Mataremos al rey solo. Al hijo le estaba proponiendo matar al rey solo. Mire, qué consejo que le estaba dando. Pues tú buscas solamente la vida de un solo hombre. Ahí está. Pues tú buscas. Entonces Absalón solo buscaba la muerte de su padre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel.
Y dijo Absalón: llama también ahora a Usaí, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitiofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitiofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes, mire, ahí Usaí le dice a Absalón: escucha, el consejo que dio Aitiofel no es bueno, de caerle y matar a un solo hombre, porque tú sabes, mire lo que le dice Usaí a Absalón, dice: porque tú sabes, y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están, dice, con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio cayeres a algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere, dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. ¿Sabe? Usaí le estaba diciendo: el consejo que ha dado Aitiofel no es bueno. Los dos habían estado involucrados con el rey David, lo conocían. Usaí le dijo: no es bueno el consejo que da Aitiofel de caerle y matar a un solo hombre, porque tú sabes, Absalón, tú eres el hijo, tú sabes que ese es hombre de guerra y que él es un hombre valiente y el pueblo que está con él es un pueblo esforzado. Usaí sabía que Absalón sabía, que Aitiofel sabía, pero que no le dijo, porque cuando conspiró, unos pasajes antes, cuando Aitiofel conspiró y se fue con Absalón pensando que David iba a perder el reino, levantó una mano David y dijo: confúndele el consejo a ese conspirador, a ese traidor. Y ahora el consejo estaba siendo confundido por Dios. Y el pueblo ahí fue expuesto de corazón. Porque cuando estamos en el reino de Dios, no hay nadie que va a quedar sin ser calificado por Dios. ¿Qué corazón tiene? ¿En qué posición está? ¿Para qué lado va? ¿Qué ha entendido por justicia? ¿Qué ha entendido por reino? ¿Qué ha entendido por autoridad? Con todas las cosas que pasan, se exponen los corazones. Y quedan expuestos los corazones. Y en algún caso familiarmente me pueden decir: pero por la iglesia, papi y papá. No, porque yo estoy muy tranquilo. Cada uno de ustedes está siendo enseñado, ministrado, discipulado. Se le ha mostrado la verdad de Dios, el pacto de Dios. Estamos bajo paternidad, reconocemos autoridad, sabemos lo que es reino, entendemos lo que es justicia de Dios. Y si Él no sabe, no ve, no le dijeron, lo están pasando. No, créame que un hombre que no vea nada y que no escuchara nada, el Espíritu de Dios habla, enseña. Ya no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
porque yo mismo, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. ¿Y saben particularmente lo que le sucedía? ¿Por qué las historias están escritas así, familiarmente y por donde pasa la vida? Para que no sea yo un predicador de bueyes pasados o de una historia paralela. No, yo soy un predicador de este tiempo, en esta ciudad y en este pueblo. Y mi familia toda está involucrada en el llamado. Y predico eso. Predico con mi vida, con mi familia, con mi todo. Sea como sea. Porque eso es lo que Dios me ha dado. Y nunca Israel le dijo a Dios: los 12 hijos que me has dado han vendido a mi hijo José, al cual más me honraba. El que más me honraba, ellos lo han matado porque me han traído el manto de la muerte de él, bañado en sangre. No le dijo así a Dios. Esperó en Dios. Confió en Dios. Confió que esos malos muchachos iban a ser los príncipes. Confió. Tal vez cuando la perspectiva cambie, cuando usted me vea con los ojos naturales. Pero si usted pusiera la pantalla de los ojos espirituales para mirarme, sabría que estoy confiado, esperando en Él, al cual le he entregado mi vida y todas mis cosas, y que no voy a renegar de Él. Voy a entender su plan y voy a entender que Él, con esas cosas que hace o que permite que hagas o que pasen, son las que van a exponer los corazones de todos, para calificar los corazones de todos, para llevarlos un día y decir: este corazón, cuando mis siervos, cuando mis hijos pasaban tal circunstancia, no juzgó, no criticó, cayó y dejó que la gloria de Dios obrara. Este es un camino de vida o muerte. De vida para los que aman la vida y saben lo que es la causa. Y de muerte son para los que no saben mirar la causa de Dios. Yo no necesito que nadie defienda a Dios. Él sabe defenderse. Y no necesito que nadie me defienda. Pero está en la actitud de cada uno. Está en la actitud de cada uno. Ahí el consejo de Usaí dio vuelta el consejo de Aitiofel. Y como Aitiofel no vio que su consejo era llevado a cabo, fue y se suicidó. Era uno del grupo íntimo. Del rey David. Pero cuando no estaba al lado de él, hablaba mal. Y hablaba mal allá. Pero David tranquilo, porque David había sido puesto por Dios. Y cuando uno sabe en el lugar donde está parado, y sabe quién lo llamó y cuál es el plan, mire, aunque dice que a los árboles que tienen fruto le tiran piedras. Los árboles que no tienen fruto ni los miran. ¿A qué se van a acercar? Pero los que tienen fruto le van a tirar piedras para voltear los frutos. ¿Sí? Y déjelo que los que tiran piedras para voltear los frutos sean los de afuera, no sean los de adentro. Que el rey David dijo: confúndele a este conspirador el consejo, porque ha estado al lado mío. Y pasaron los hechos. Y nuevamente le dice: mira, tú sabes, Absalom, Usaí le decía, que tu padre es un hombre de guerra, es un hombre valiente.
Y su pueblo que está con él es un pueblo esforzado. Y sabe que muchos ministerios y mucha gente que anda suelta en el evangelio, que no tiene padre, que no tiene una casa, que no tiene una paternidad, tira piedras. Y Dios les pone su corazón porque usted habla y habla y habla. ¿Y qué habla con ellos? Dios lo sabe, Dios lo sabe. Hace pocos días uno de los míos estaba en un lugar lejano y Dios ahí en mi corazón me dijo, oye, yo te voy a hacer escuchar que está hablando mal de ti y de tus familias. Uno de los que está conmigo en mi mesa. Para que sepan, ¿sabe qué? Que Dios lo asiste a uno. Que Dios le da la guía, la enseñanza, la administración. Todo. Muchos creen que es la obra natural. No, es la obra espiritual. Donde hay cosas que te hacen definir. Por eso valiente quiere decir definido. Usted si no está definido, se tiene que definir. Si usted no está determinado, se tiene que determinar. Porque cuando uno sabe que es llamado al reino por la causa y no está definido, está en dudas. Se debe definir para un lado o para otro. Y si es esforzado, debe saber dónde va a parar todas sus fuerzas. Y ser determinado. ¿Qué cosa? Su propia herida. Mire, si un valiente sale a la guerra y le hacen una herida, ¡ay, me muero, me muero, me muero! ¡Ay, vengan todos, que me muero, me muero! En vez de agarrar ahí una aguja, varón, y no tener una aguja, agarrar un pulor y te lo atás ahí, que no salga más sangre, hasta que te lleven al lugar. ¿Pero es cierto o no? Eso dice el Señor. Eso habla el Señor, que seamos gente valiente. Gente valiente, gente que ame el reino y que ame la obra de Dios y que las cosas que sucedan sean para evaluar dónde está parado mi corazón, qué es lo que ha aprendido mi corazón, qué aprendió, qué sabe hacer, por qué lo hace. Cuando Judas lo vendió al Señor, se volvió a devolver las piezas de plata. ¿Sabe qué le dijeron los sacerdotes? No, dice, esa es plata de sangre, ni la tocamos. Y se las tiró ahí, Judas. Y ellos compraron un campo que se llama Séldama, campo de sangre. No querían tener nada que ver con eso. Ah, pero después que lo vendió. Después se dio cuenta. No. Usted está aprendiendo conocimiento y enseñanza, instrucción, para aplicarlo justo cuando sea necesario. Por eso hay un libro que estamos escribiendo con el apóstol Ariel y estábamos escribiendo otro lleno de pasión y vida. Y le digo, no, volvamos a ese. Volvamos a ese porque ese es necesario. Paternidad aplicada. Cuando uno la paternidad la vive, tiene que aplicarla, tiene que aplicarla. El conocimiento no es, uy, ¿para qué? Si me di cuenta después. Ya pasó el hecho. No, debo aplicarla en el hecho. Debo entender de que hay una aplicación de lo que me enseña el Señor en los mismos hechos. Dice, tú sabes que es valiente, que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Mire, la osa cuando está en el campo es feroz, porque le han quitado sus cachorros, y entonces si alguien se acerca a su madriguera, es posible que encuentre la muerte. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él está ahora escondido, dice, he aquí él estará escondido ahora en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que los oyere, dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón del león,
desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente. Mire, porque todo Israel sabe. Fíjese, Usai le dice a Absalom, lo voy a leer de nuevo, dice, a ver, ahí está todo Israel, dice, y que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Ahí está, mire cómo lo dice, ahí leemos, Adrián. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente. Y que los que están con él son esforzados. Esto es ustedes, ¿no? Si hay un paralelo en esta historia, David y yo pueden ser así, ese paralelo. Entonces, David era valiente. Si yo soy valiente y ustedes son esforzados. ¿Todos? Amén. Y escuche, a ver. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Así que mire, que todos el pueblo se junte a ti y tú en persona vayas a la batalla. Se junten a ti como arena de la mar. Esa es la definición. Si usted está en este reino y en esta paternidad, usted júntese. Esa es la definición. Si usted no se junta en los discipulados, en las cosas del reino, usted no es del pueblo, está conspirando, es del otro lado. Esa es la definición. Un hombre valiente es un hombre definido, esforzado, vigoroso, determinado. Yo veo en esta historia, lo puedo ver, se sabía. Dice, tú sabes que tu padre es hombre de guerra, tu padre es hombre valiente y el pueblo que está con él es esforzado. Absalón quedaría derrotado si no lo puedes matar a David. Y David se ha escondido. En esta hora no está junto al pueblo. Él sabe que le van a caer. Él está escondido en una cueva o en otro lugar. No está con el pueblo, junto. Era un hombre de guerra, sabía las estrategias. Sabía que el Espíritu Santo le usaba como una estratega de guerra. Siempre que estuvo con Saúl había sacado el pueblo a la guerra y lo había entrado con prudencia, había vuelto en victoria. Siempre lo sacaba y el pueblo veía que era un hombre prudente y veía que el rey Saúl no, y este David iba creciendo en prestigio. Y el pueblo lo conocía. Sabía que nunca arrugó frente al enemigo. Y si usted no percibe eso, no capta eso, no vive eso, cuando se exponga a una situación, ¡pum! ¡Pum! De cabeza. Claro, la persona que no nos conoce, que no sabe, que no entiende nada, está mirando el televisor y ¿cómo está la película? No sé quién va ganando. Bueno, ¿habrá gente indefinida así? ¿Habrá gente así? Yo digo, bueno, defínase. Porque yo no lo llamé, lo llamó el Señor, como a mí me llamó el Señor. Somos llamados del Señor. ¿Sí, amén? Amén. Y si alguien nos va a pedir cuenta de nuestras actitudes, de nuestro corazón, de nuestros hechos, es el Señor. Yo hago en mi círculo, hago lo que tengo que hacer y usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y como iglesia tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Dice que los que son del Espíritu son entendidos en todas las cosas. Leemos. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él
como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí, arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y los ancianos de Israel, y de toda esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se les hicieron saber al rey David, porque fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, Un aljibe, un pozo. dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer La mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. ¿Sabe? Unos de la parte de Absalón estaba la parte humana, terrena, natural. Estaban persiguiéndolo a David en el orden natural, en el orden humano. Pero David estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo, asistido. Parecía que ya tenían los datos y lo iban a agarrar, le iban a caer de noche. Pero un hombre en la casa de Baurín y una mujer sabia, la iglesia, poniendo sobre el aljibe una manta y poniendo el grano trillado. Acá no pasó nadie, deben haber ido al Jordán. Porque el Espíritu Santo es el que guarda a los siervos de Dios. Amén. Es el que guarda, es el que asiste, es el que hace la obra. Cuando uno confía, cuando uno está atento, cuando uno está en valentía. Amén. Si uno no tiene valentía, va a hacer cosas que son del orden natural. Va a andar espiando, va a andar queriendo controlar. Mire, si yo me pusiera a querer controlarlo a todos ustedes lo que hacen. Si yo no tuviera confianza de orar cada día en la mañana por ustedes, ¿a dónde los vería a ustedes? ¿A dónde los vería con cada hecho que ustedes hagan? Pero yo confío en el Señor. Eso es lo que quiere decir. Todo este trámite de los que enviaban, llegaban tarde. Porque Dios estaba acomodando las cosas. Una cosa es la mirada natural, humana, terrena, del espionaje, del ya van a ver, ya les voy a mostrar. Agarrar la moto, subí, dice: yo te voy a mostrar a dónde está el pecado. Y pasan, oh, mirá, es aquí el pecado. Y es como un fariseo con una piedra para matar. Y un Jesús que dice: ni yo te condeno. Ten misericordia. Todos los atributos de Dios en su persona deben fluir por nuestra vida. Para estar tranquilo, en paz, seguro.
que yo no ando investigándolo, que yo confío en el testimonio que da Dios de mí, de usted. Y viene a hacer un pacto la hermana y me dice, yo estoy con usted. Y he tenido que, dice, callar voces que vienen contra usted, contra su casa. Pero yo estoy con usted. Yo hago pacto porque sé que Dios está con usted y Dios me bendice, dice. Y le digo, la bendigo. Desde lo más profundo de mi corazón la bendigo. Por profetizar sobre mí, por saber que el Espíritu da testimonio que Él está conmigo. Y esa es la historia de la Biblia. Que las cosas que pasan en los grupos familiares son para exponer los corazones de todos. Mientras una viene y me dice, hago pacto, porque cada vez que usted ora por mí, Dios me bendice. El otro está hablando mal, un mal consejo, un Usaí, un Aitiofel que estuvo en la mesa de mi casa, que es esta casa ministerial. Aitiofel, Usaí. Nunca se te salga un consejo contra la autoridad. Nunca. Nunca tengas un consejo para juzgar o evaluar una situación que no te corresponde. Y hay que dejarlo al único juez justo de toda la tierra. El Rey, el de gloria. Mire cómo terminó Aitiofel. Sí. Ahora. Sí, dice. Entonces, Absalón y todos los que de Israel dieron el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitiofel. Porque Jehová había ordenado al sacerdote consejo de Aitofel, que el consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Isaías a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó a Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa el Jordán, porque no será destruido, y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas... ¿No será destruido el rey? ¿No será destruido el rey? Ni todo el pueblo que está con él. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se les hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín. Sí, ya está eso. Sí. Seguimos más adelante. Donde Dice, está Aitiofel, que Aitiofel ya toma la decisión. Bueno, y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa y pasad las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ni siquiera faltó uno. Lo que con el rey David estaban. Mire cómo Dios respalda la autoridad. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a casa de la ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Se ahorcó y así murió. Puede ser la razón más razonable que tenga. Pueda tener las razones más poderosas y argumentos que usted pueda tener. Pero nunca
conspire contra la autoridad que Dios ha puesto. Nunca. Sí, porque no, porque usted sabe por qué. Ay, por qué mal camino que vas. Ay, ay de dolor. Ay, ay, ay. ¿Por qué camino malo? ¿Has tomado un consejo para mal? ¿Estás dando un consejo que hace daño? Y eso hay, hay, porque miren, no hace falta más que juntarse para qué. Y mi señora dice siempre algo: para un chisme hace falta un oído, una boca y un oído que escuche. Usted cuando escuchó es participante, ha participado, es participante de ese consejo. ¿Por qué no me vienen a hablar a mí? ¿Te vinieron a hablar a vos, Javier? ¿Te hablaron a vos? Le pregunto yo mirándolo los ojos: ¿te hablaron a vos? No, me dice. Ah, pero ¿cómo al tal lo van a hablar y lo van a hablar y van a hablar? Porque saben que ahí es tierra fértil. Cuando te vayan a hablar a ti, decirle: yo no soy tierra fértil para tu chisme. No. Te amo, pero no. Así sucedieron las cosas. Aitofel arregló su casa, enarbardó su asno, llegó hasta su casa, vio que lo que él dijo no fue hecho, se colgó una soga y se ahorcó. Y yo lo dije en otras ocasiones: en la mafia y en la iglesia, los que traicionan van a la muerte. Para su gloria, para su gloria, para su gloria. Porque esta es una causa de vida o muerte. Termino con esto, termino con esto, termino con esto. Todos seguían a Jesús, pero los principales sacerdotes daban testimonio mal de él. Buscaban gente que testificara contra él. Y todos a una lo llevaron a Pilato. Pilato varias veces le dijo: no encuentro que este hombre haya hecho ningún mal. No, no, crucifícale, crucifícale. Y todos los corazones quedaron expuestos. ¿Para qué lado estuvieron? Para ese lado. Ah, hasta los discípulos estaban lejos de la cruz. Pedro, en el mismo lugar donde lo estaban juzgando, lo negó 3 veces. Y todos estaban lejos, porque no quería que se los involucraran con él, por miedo a la muerte. Y todos los judíos, todos sus hermanos, todos, como a José, todos lo vendieron. Y a Jesús todos ellos conspiraron, todos. Y después, cuando resucitó, se dieron cuenta que no había hecho mal, y se habían dejado llevar por consejos que parecen consejos sabios. Aitofel era un hombre como consejero sabio al lado del rey David, y ahora le parecía a los demás que Usaí y Aitofel tenían consejos sabios. Ni que le parezca a uno sabio de los del grupo íntimo, ni que le parezca, si es un consejo contra la autoridad, diga: no, Señor. Cuando mandó Moisés a 12 a espiar la tierra de donde estaban ocupada por los enemigos, 10 volvieron con malas noticias, pero 2 tenían un espíritu diferente. Y dieron cuenta de toda la tierra que habían ido a recorrer a Moisés. Nos pongamos de pie en esta noche, en el nombre de Jesús. Los amo con todo mi corazón.
les hablo la verdad de Dios, para que cada uno sepa que si no está de un lado, está del otro. Y dice, y ninguno de los que pasaron el Jordán, el vado, ninguno quedó con muerte, ninguno. Los que estaban con el rey, con la autoridad, todos fueron benditos. Todos. ¿Sí, amén? Mire lo que significa, a ver. Aitofel significa hermano de lo impío. Qué buena definición, hermano de lo impío. Parece ser un buen consejero, un buen consejo. Mirá, vos que... No, si es así, mirá, si es así, yo también. No. Pero en la mesa, comiendo conmigo, sale a juntarse. No puedo creer. Este es el reino de Dios. Acá se vive el reino de Dios. Acá no son palabritas. Acá se vive la causa de Cristo, el reino de Dios. ¿Estoy o no estoy? ¿Soy valiente o soy cobarde? ¿Estoy determinado o no? ¿Me he definido o no? ¿Soy amigo de lo impío o amo la autoridad? Padre, tu nombre sea glorificado, exaltado, puesto en alto. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria. Santo es tu nombre. Bendigo a este pueblo. Bendigo a tus hijos. Y bendigo esta palabra que sale por la radio, por la televisión, para que tú, que nos has permitido por estos 20 años de los medios, hablarle a esta región, que sea esta palabra para definición en los ministerios, en las congregaciones. Señor, y si no hay paternidad, tú, oh Dios, pon paternidad para que se forme el sacerdocio para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, desde mi corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.